Entonces dice acá, el pan y el vino eran un signo del pacto de Dios con su pueblo. Por eso son 12 tribus, 12 panes, ¿no? Ya quedamos. Entonces es una ofrenda perpetua como signo imperecedero de que Dios seguía con los israelitas. Entonces, por eso era importante esa ofrenda. Del mismo modo que hoy tenemos nosotros también una ofrenda. ¿Cuál? La de Cristo. Entonces la Eucaristía es un signo del pacto perpetuo que Jesús hace y una señal de que Jesús sigue con su iglesia, ¿no? En ese sentido análogo. También la Eucaristía sería eso, un signo de que Jesús sigue con su iglesia, del mismo modo que Dios seguía con su pueblo. Entonces fíjense, aquí otra cosa que hay que destacar, por ejemplo, ahí en el libro de los números se da esta indicación, ahí en el capítulo 4 del verso 5 en adelante, cuando ven que Moisés, su tabernáculo era como una tiendita que se podía desmontar y mover, porque el pueblo estaba buscando la tierra prometida. Entonces, dependiendo de dónde estuvieran, era donde tenían que desplazar todo el tabernáculo, y eso lo hacían los levitas, era lo que tenían que hacer, porque ellos se les asignó esa tarea. Entonces aquí dice, cuando haya que mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Entonces ahí da indicaciones de qué se tiene que hacer con cada objeto sagrado, que era básicamente lo mismo, era cubrirlo con pieles. Y por ejemplo, cuando habla aquí de la mesa dorada donde estaba el pan, dice, sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y la cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Entonces, si estos objetos o este pan no fuera sagrado, pues no lo tratarían así, ¿no? O sea, evidentemente, esta ofrenda es tratada con gran reverencia porque es sagrado esto. Del mismo modo que la Eucaristía es para nosotros, no es cualquier pan. Y aquí miren, aquí hay algo bien interesante que está en un texto judío. No está en nuestra Biblia, pero sí está esto, que el pan, dice, el pan era, em, se consagraba también. O sea, había una consagración del pan, imagínense. Y dice esto, había dos mesas en el vestíbulo del santuario. Eso está en la Mishnah, en este tratado, se llama Shekalim, capítulo 6. Dice, había dos mesas en el vestíbulo del santuario. Dentro del vestíbulo, cerca de la entrada del templo, una de mármol y otra de oro. Fíjense. Entonces, hay una mesa de esta piedra de mármol y otra más importante de oro. Y si recuerdan, el oro siempre lo asociamos con cosas de Dios, ¿no? Desde Adán y Eva lo mencionamos. Dice, sobre la mesa de mármol colocaban los panes de la proposición antes de su entrada al santuario desde, después de ser cocidos en la víspera del Sabbat. Entonces, el pan antes de que fuera metido al lugar más santo, bueno, al lugar santo, al tabernáculo o al templo, estaba sobre una mesa de mármol. Dice, y colocarían el antiguo pan de la proposición sobre la mesa de oro a su salida del santuario para ser dividido entre los sacerdotes. Es decir, que los sacerdotes comían del pan que estaba en la mesa de oro. ¿Cuál es la razón de esto? La razón por la que el pan de la proposición fue colocado sobre una mesa de mármol antes de ser llevado al santuario y sobre una mesa dorada cuando fue retirado de allí, es que uno se eleva a un nivel superior en asuntos de santidad y no se degrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pan era presentado ante Dios, ya en el lugar santo, en el templo, ya no era un pan común. El pan común lo tenías en la mesa de mármol, pero a partir de ahí el pan debería resguardarse en la mesa de oro. No podía degradarse o rebajarse a estar en una mesa cualquiera. Tenía que estar en la mesa de oro, porque es un pan sagrado. Entonces el pan común estaba en una mesa de oro, pero el pan ya presentado tenía que estar ahí. Y por eso ahí la indicación de Dios era que lo comieran de aquí, ¿no? En el lugar más santo. Dice que lo que tenían que comer Aarón y sus hijos, en el lugar más santo. Por eso de esta mesa dorada ya no podía rebajarse a ponerse en una mesa de mármol. Y este mismo capítulo, en el siguiente verso, continúa diciendo, dado que había estado colocada en la mesa dorada de los panes de la proposición durante toda la semana, ahí se exhibía durante esa semana y cada sábado se lo comían, del santuario dice, al retirarla no podía ser derogada a una mesa de mármol y por eso fue colocada en una mesa dorada, diferente en el salón de entrada. Dice, finalmente había una mesa de oro dentro del santuario, es decir, la mesa de los panes de la presencia, sobre lo cual siempre se colocaba el pan de la proposición. Entonces, eso era. Entonces era un pan consagrado y ya no era un pan común. Entonces era un pan sagrado y había que tratarlo con reverencia.
El pan era sagrado después de ofrecerse como sacrificio a Dios, dice, en el lugar santo. Antes de eso era un pan ordinario que podía dejarse sobre una mesa corriente. Ese es el mismo trato que hacemos los católicos en la Eucaristía, ¿no? No tratamos la Eucaristía igual cuando ya fue consagrada a que si la tenemos, ¿no? Cuando las monjitas la hacen, ¿no? Ahí en sus planchas estas, pues ahí es un pan cualquiera. Pero después de la misa ya no lo vamos a andar guardando en cualquier lugar, lo guardamos en un lugar especial. Por eso incluso cuando sobra de ese pan, hay iglesias, aquí la que está aquí cerca de mi casa, hacen eso, donde el sagrario no está ahí mismo en el altar donde pues el sacerdote reparte la Eucaristía, sino que está en otra parte del sagrario. Entonces los ministros de la Eucaristía, cuando sobra el pan después de la celebración, lo llevan de regreso al lugar este donde lo guardan, al sagrario. Entonces, cuando hace ese trayecto, ven que hasta nosotros nos paramos en reverencia y nos quedamos mirando cómo se retira, ¿no? Los ministros lo llevan al lugar, al sagrario. Esto se enseña de que le tenemos mucha reverencia a ese pan, ¿no? Del mismo modo que los sacerdotes lo hacían, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense acá, el pan y el vino de la presencia, además de ser un símbolo, era un sacrificio. También era considerado un sacrificio. De aquí nada más quiero hacer mención de algo que es importante. Cuando viene a nuestra mente la palabra sacrificio, inmediatamente lo asociamos con algo muerto, con un animal, no sé, con Cristo en la cruz. Y como que sentimos que sacrificio es sinónimo de muerte, ¿no? O de, sí, de eso. Eh, y no es así. La palabra etimológicamente del latín sacrificio significa hacer sagrado algo. En hebreo, la palabra que se usa, si mal no recuerdo, creo que es corbán. Y en hebreo lo que significa el sacrificio es acercar o hacer menos lejos, ¿no? Es decir, que con el sacrificio los, los judíos se acercaban a Dios a través de un sacrificio. Lo que para nosotros sería el sacrificio, hacer más sagrado algo. Es decir, eso haríamos, por ejemplo, con el pan y el vino. No era sagrado, lo hacemos sagrado, lo consagramos, es decir, también significa apartar, ¿no? Hacerlo más santo. Entonces, en ese sentido, si yo voy a hacer más santo algo, puedo hacer más sagrada la muerte de un animal, que en este caso serían los sacrificios cruentos o con sangre, pero también algo como el pan y el vino lo hago más sagrado, ¿no? Que sería un sacrificio también, se le puede acuñar ese término para este tipo de ofrendas, ¿no? Que son con pan y vino. Entonces, por eso, en el sentido del significado sacrificio, puede aplicar para las dos cosas. Algo que es cruento, algo en lo que derrama sangre, que sería que esto, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, sacrificaban un animal. Pero en el caso también del sacrificio eh, con pan y vino, también se le considera un sacrificio eso, y no hay derramamiento de sangre, ¿no? Este tipo de sacrificios están descritos en el Levítico, en el capítulo 2. Aquí se los pongo. Si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que se habla de pan y vino, ¿no? Desde la antigüedad. Por eso no es extraño que Jesús ofrezca en la última cena pan y vino, porque los apóstoles estaban familiarizados con ese tipo de sacrificios u ofrendas que se hacen a Dios. El pan y el vino también ya les había mencionado esto en el Salmo 104, donde se habla de qué significaba el pan y el vino para el judío. No era algo negativo, al contrario, tenía un significado muy profundo. Hablar de pan era como sinónimo de hablar eh, de dones que Dios te da a ti. Entonces, Dios te da a ti algo que es pan y vino, y tú en sacrificio, tú lo ofreces, es como si le devolviera, ¿no? Em, en manera de qué? De sacrificio. Entonces, de parte de Dios para nosotros es un don, de parte de nosotros hacia Dios es un sacrificio. Entonces aquí dice, Él hace producir el heno para las bestias y las hierbas para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, ¿no? Y el vino que alegra el corazón del hombre, al aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, yo ya mencionaba la vez pasada que para el judío el vino era algo bueno y algo especial, algo que tenía que ver el vino y el pan con dones de Dios. Y miren, aquí hay otra cosa bien interesante. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, casi siempre que queremos hablar de antecedentes de la Eucaristía decimos, es que Jesús trae la orden de Melquisedec, y esto ya lo leí, ¿no? Lo leí desde que vimos la historia de Abraham, porque fue en el contexto este donde se habla de Abraham, que se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice sacó pan y vino. Pero ustedes trasladense a ese momento donde todavía no existía Cristo, bueno, todavía pues, no se encarnaba, y ustedes estaban en el templo judío, no hay el templo de Jerusalén, y si ustedes veían que había pan y vino, y cada celebración bajaban a Jerusalén y el sacerdote les mostraba el pan, y les decía eso, miren cuánto amor nos ha tenido Dios, y ustedes veían el pan y el vino,
ustedes inmediatamente lo asociaban con Melquisedec, y efectivamente eso era lo que pasaba. Ellos creían que la ofrenda del pan, del pan del rostro o el pan de la presencia era el mismo, la misma ofrenda que había hecho Melquisedec, que era pan y vino, ¿no? Era lo que ofreció. Y también, de las dos veces que se menciona Melquisedec en el Antiguo Testamento, es ahí, en Génesis 14:18 y también acá en el Salmo 110. Acuérdense que el Salmo, pues lo escribe David y aplica en David esto en principio. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando vimos la alianza con David, David toma Jerusalén, entonces se vuelve sucesor automáticamente ¿de quién? De Melquisedec. Porque Melquisedec es rey de Salem, en la antigüedad Salem es- se llamaba así a Jerusalén. Entonces, David toma Jerusalén, se vuelve como un sacerdote y rey, igual que Melquisedec. Entonces, por eso en el Salmo se dice esto, ¿no? De David, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver que este salmo también aplica en Jesús. Y miren, aquí hay un curioso documento, que es un comentario, es un documento judío, eh, que comentan algunos rabinos, ¿no? Ya cuando empezó a existir el judaísmo rabínico, cuando ya no tienen templo y se ponen a enseñar los rabíes, de ahí viene el judaísmo rabínico. Este es un documento que trata del siglo II, III, está esta tradición que ellos tenían. Y aquí un rabino está explicando el tema de Melquisedec y dice, él fue sacerdote de Dios Altísimo. Entonces aquí menciona de algunos rabinos que dicen esto, le reveló las leyes del sumo sacerdocio. Pan, esto alude al pan de la proposición, ¿no? Ahí es donde está la conexión de lo que generan los judíos, que este pan y vino de Melquisedec es el pan de la presencia que ellos hacen en el templo. Dice, y vino, esto alude a qué? A las libaciones de vino también que Dios manda. Dice, los rabinos dicen, él le reveló la Torá o preceptos, como está dicho, ven, participa de mi pan y bebe del vino que yo he preparado. Eso también está en Proverbios 9:5. O el vino que he mezclado, así dicen unas traducciones, porque acuérdense que el vino mezclado es vino con agua. Exactamente es lo que hace el sacerdote en la Eucaristía, ¿no? Porque era una costumbre que se tenía porque el vino cuando está en su estado, en cómo lo consigues, ¿no? O lo obtenían, era un concentrado, entonces ellos lo diluían, por eso se llama. Y es precisamente el mismo gesto que hace un sacerdote cuando va a preparar la copa. Si alguno de ustedes ha participado de acólitos ahí en el altar, pues verán eso, que el sacerdote le pone agua al vino, ¿no? Como costumbre. Entonces aquí los judíos creían que el pan y el vino de la presencia era la ofrenda de Melquisedec también. Ellos pensaban eso.